vamos a hablar acerca de Jesús como pastor. Y Juan capítulo 10, versículo del 1 al 18, luego vamos a venir en oración. Dice la palabra del Señor como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Sus ovejas las llama por nombre y las saca. Y cuando las sacan fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no le conocen la voz, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Volviendo pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Señor, gracias por la enseñanza de tu palabra. Señor, gracias por mostrarnos estas grandes verdades, por enseñarnos, Señor, estos principios. Gracias por instruirnos, Señor. Gracias porque nos has dado una semana de trabajo y estamos aquí en tu casa, Señor. Sé que hay cansancio, Señor, hay quizás dificultades, pero tu gracia, tu amor y tu misericordia está con nosotros, Señor, y podemos ver tu gracia en nuestra vida, Señor. Queremos ser instruidos con tu palabra, Señor. Queremos que seas tú ministrando nuestra vida, Señor. Seas tú usando este siervo inútil para la gloria de tu nombre, Señor. Que tú seas hablando en esta noche, en esta tarde, Señor. Que seas tú instruyéndonos, Señor. Pedimos que perdone nuestra falta, Señor, y que podamos ser ese instrumento para la gloria de tu nombre. Gracias en esta hora, Señor. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo le damos. Amén y amén. Amén. Bendiga a nuestra hermana. Viene llegando. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, ya sabía que este día íbamos a ver pocos. Nuestros hermanos pues están por El Salvador. Qué bien. Nuestro pastor Guadalupe me informaba ayer pues que ya hoy sí va a ir para allá. Y muy bien, ¿verdad? Así es que, bueno, nosotros continuamos en nuestro estudio. Decía que en la antepenúltima clase ya
El próximo viernes vamos a ver la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y ya luego el primer viernes ya de abril, pues vamos a entregar los diplomas y vamos a tener una predicación acerca del liderazgo, de la comisión y de todo. Así es que vamos a tener un servicio muy bonito. Vamos a tener un programa que vamos a elaborar nosotros en la última clase. La hermana Isaura también podemos comunicarle que vamos a participar, ¿verdad? Así que, hermanas, para que la hermana no se sienta ahí, ¿verdad? ¿Por qué no me comentaron a mí? Pues ahora es tiempo. Así es que contentos, hermanos, porque el Señor nos permite poder realizar algo para su gloria y su honra y poder aprender un poco. De ahí, terminando el viernes, el primer viernes de abril, ya el hermano Guadalupe va a decidir si continuamos o él toma la decisión, ¿verdad? Porque aquí no puedo decidir yo, él es el que decide y él es nuestro pastor, ¿verdad? Así es que vamos a respetar su decisión. Entonces ahora nos corresponde, hermanos, el segundo ministerio en Judea y el viaje en Perea. Hay una región que está al otro lado del Jordán, donde estaba Juan predicando, en la ribera del río Jordán, al otro lado de Jerusalén, que son varias aldeas. Entonces a ese grupo de aldeas, donde está Betania, están todas esas aldeas pequeñas, se le llama Perea, es decir, es una comunidad de aldeas que están cercas. Entonces por su territorio se le dio este nombre. Es como diríamos, son como comunidades. Por ejemplo, en México o en El Salvador hay comunidades de personas indígenas. Pero en este caso no era así, ¿verdad? Pero que sabemos que es una comunidad de varias aldeas. Entonces había del otro lado, y era una tierra muy rica en esa parte. Entonces allí Jesús también fue a predicar, no solamente en Jerusalén, no solamente allá en el templo, no solamente, él estaba también en esos lugares. Entonces aquí, en este viaje, va a enseñarnos se da un caso de un hombre que vamos a estudiar más adelante, de un paralítico, de un hombre que fue sanado, por el Señor. Y aquí él va a presentar él se presenta como el buen pastor, lo que él es, comparándose con los malos pastores que son los fariseos y los sacerdotes y los escribas del pueblo. Y eso es lo que va a explicar aquí en el capítulo 10 que vamos a estudiar. Entonces, esta ilustración, hermanos, del capítulo 10 de Juan, nos ilustra, es una alegoría y hace varias aplicaciones a los aspectos de una manera espiritual. Por ejemplo, aquí va a tratar acerca de la relación que hay con el creyente, sea bajo el reino o sea bajo el periodo de la iglesia, y presenta varias alegorías aquí. Va a hablar acerca de la puerta, del buen pastor y de otras cosas más adelante. Entonces, en los otros evangelios hay unas similares a esas, pero no esta historia. El único que la relata es Juan, lo del buen pastor. Entonces aquí, en este capítulo, el capítulo 10, versículo 1, está diciendo: de cierto os digo. Anteriormente había sucedido un caso de una sanación, y sucedió que este hombre, el Señor lo había sanado, que había nacido ciego de nacimiento, y le preguntaron a él qué es lo que había pasado, es decir, si había nacido ciego. Entonces dice que al saber que este hombre decía que Jesús había hecho el milagro, ellos empezaron a acusarle y llamaron a los padres para comprobar que si era cierto lo que este hombre estaba diciendo, que era ciego de nacimiento. Y sus padres le dijeron: claro que nuestro hijo era ciego, pero que fue sanado. Entonces, pero al final, por confesar su fe en Cristo, fue expulsado de la sinagoga y de las fiestas
de todas las tradiciones judías. Entonces Jesús, viendo este panorama aquí, Él ve la manera como están tratando al pueblo, cómo están tratando las ovejas, y Él presenta aquí la manera correcta o ilustra la manera cómo debe de pastorearse o cómo deben los pastores de cuidar a las ovejas. Entonces probablemente aquí es una conexión lo que hay con el capítulo 9, y eso es lo que Él va a hablar aquí en el versículo, en estos versículos. Entonces este es un contraste entre el mal pastoreo de los fariseos, como se vio en la actitud hacia el ciego anteriormente. En el capítulo 9 es bien extenso, y el buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, en los versículos primeros, en el versículo 10 dice: de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. En los rediles orientales, los rediles orientales eran, esa imagen no la traje, se me pasó, eran como, un corral, pero de piedras, pero tenía una sola puerta. Entonces, esos rediles eran cuidados por un pastor o por una persona que era pagada para que cuidara, o por el portero cuidara de las ovejas. Entonces durante la noche, porque ese corral era el lugar donde habían de diferentes rebaños. Entonces Jesús aquí usa ese ejemplo para dar una enseñanza espiritual y enseñar acerca también de su venida, y por qué Él estaba enseñando que Él es el buen pastor. Entonces esto era en los rediles orientales. Vean en los versículos, en el versículo 1 dice: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿A qué se está refiriendo cuando él dice que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, eso es un ladrón y salteador? Eso es lo que pasaba cuando un redil era asaltado para robarse las ovejas. Pero vean aquí, hermanos, lo que nos está enseñando es que Jesucristo no se saltó la barda, o no se saltó, entró por la puerta, no se saltó el muro para tomar las ovejas, sino que entró por la puerta, y dice el versículo que a abra el portero. Entonces, ¿qué enseñanza nos está dando? Bueno, nos está enseñando aquí acerca de la venida del Señor Jesucristo, y esto representa los salteadores, representa a los mesías que habían venido, o a los falsos cristos, o a los falsos profetas que habían venido antes de Cristo. Entonces, y que habían venido a la nación de Israel haciéndose pasar por el Mesías y por el Salvador de Israel, pero eran falsos. Entonces, cuando Jesús dice aquí que él entra por la puerta, porque Él es el pastor de las ovejas, Él está enseñándonos que Él vino de acuerdo a las enseñanzas o de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento, y entró como debía de hacerlo según la profecía. Y aquí tenemos la puerta del redil. Jesús entró por la puerta del redil, entró legalmente, es decir, entró en cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento, entró según a lo establecido por la ley, y Jesús entró por el linaje de David conforme a la profecía, nació en Belén conforme a la profecía, nacido de una virgen conforme a la profecía, y vino conforme a la ley mosaica. Entonces Jesucristo entró al redil o a la nación de Israel legalmente. Entonces los que anteriormente de Cristo habían venido no tenían toda esta credencial para poder proclamarse ser los buenos pastores, o ser el Mesías o el Salvador de la nación. Entonces el pasaje está diciéndonos acá que el que no entra por la puerta, sino que entra por otro lugar, es el salteador.
refiriéndose a los falsos maestros. Pero aquí el versículo nos está diciendo que Jesús entró por la puerta, refiriéndose que viene de acuerdo al cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces esa es la aplicación que está dando acerca de su venida, refiriéndose al mal estado en el que estaba el pueblo de Israel en manos de los fariseos y de los religiosos. Preguntas, comentarios. Sí estamos captando la idea, porque no solamente estamos repitiendo el versículo, sino vamos a hacer una aplicación. ¿Estamos bien? Ok. Bueno, entonces, hermano, eso espero. Entonces entendemos por qué Jesús es el buen pastor. Es decir, hay otros, cuando la Biblia dice que Él es la vid verdadera, o que Él es la puerta, o que Él dice yo soy el pan, o aquí está diciendo que Él es el buen pastor, significa que hay malos pastores también. Entonces se está refiriendo en el capítulo 9, hay un ejemplo de un ciego que es maltratado y expulsado de la sinagoga por los malos pastores, en este caso los fariseos. Entonces, y Él está dando las credenciales, por lo cual Él se proclama el buen pastor. Entonces, Él dijo que no había venido, según este pasaje, que no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, porque Él vino de acuerdo a lo establecido por la ley. Es decir, Moisés habló de Jesucristo, los profetas hablaron de Jesucristo, los reyes, los salmos hablaron de Jesucristo, refiriéndose a ese evento que Él iba a venir a rescatar a la nación de Israel, o iba a venir por sus ovejas. Hay algo más. Ningún otro podía tener las credenciales que Él tenía. Cualquier otro hubiera sido un ladrón y salteador. Es decir, aparte de Jesús, si alguien más hubiese venido queriendo ser el Mesías o el Salvador o el buen pastor, en este caso hubiese sido un ladrón y salteador, porque no tenía las credenciales o la aprobación de Dios y de la Escritura para poder presentarse como el buen pastor de la nación de Israel. Y más tarde Él dice que tiene otras ovejas, refiriéndose a los gentiles. Entonces, por esta razón Jesucristo es el buen pastor, porque Él entró de acuerdo o legalmente de acuerdo a lo establecido por la profecía muchos años antes de su venida. Entonces dice que a Él abre el portero, refiriéndose aquí al Espíritu Santo. Y veamos aquí, el portero era quien vigilaba las ovejas de noche, dormía en la puerta de la entrada del redil, es decir, única puerta, y dentro del redil habían rebaños de diferentes pastores. Pero vean cómo la Biblia nos enseña que las ovejas reconocían la voz de su pastor. Eso es muy, muy importante en este pasaje. Entonces, ¿qué es de cierto sobre el pastor y las ovejas? Y eso es lo que nos va a enseñar aquí en los versículos. Entonces, el portero aquí representa al Espíritu Santo. Vean, esta es un comentario, es una posición. Es decir, representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabía que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios. Por lo tanto, fue la persona aprobada por Dios y quien el Espíritu Santo dio la oportunidad o preparó al corazón de la gente para que escuchara el mensaje que Él traía y respondieran a la voz de su llamado para salvación. Entonces Jesús tenía las credenciales que eran necesarias para ese ministerio, es decir, y por esa razón le dejó entrar a la nación de Israel. Es decir, el propósito de Jesucristo como el buen pastor aquí es sacar a las ovejas de la esclavitud de la ley, de la esclavitud del judaísmo, y sacarlas para descansar en el Señor, es decir, en sus promesas. Entonces, porque la gente, hermanos, cuando se hacía discípulo del Señor, automáticamente era rechazado por el judaísmo y por las prácticas tradicionales de los fariseos y los sacerdotes y todo eso, porque estaban saliéndose del sistema
y estaban viniendo a seguir a Jesucristo como su nuevo maestro. Entonces las personas eran expulsadas por el hecho de ser discípulos del Señor. Por eso tenemos algunos líderes, fariseos, algunos otros religiosos, que fueron discípulos del Señor, a escondidas para no ser expulsados. Entonces, y vemos aquí algunos datos generales de las ovejas. El versículo 3 dice: a este abre el portero, y las características muy importantes, dice: las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Amén. ¿Necesitan más luz, hermano? Ok, entonces estamos bien. Veamos aquí, hermanos, algunos datos de lo que nos caracteriza aquí según el versículo 3. Dice que ellas les escuchan la voz de él, que en otras palabras también le obedecen, y que él la llama. Aquí también dice que cuando él va delante de ellas y ellas le siguen. Y vea que unos datos generales acerca de las ovejas es que las ovejas, hermano, son los animales más indefensos. Todos los animales tienen maneras como defenderse. Por ejemplo, los gatos tienen sus garras, los perros también sus garras, sus dientes. Por ejemplo, las serpientes tienen cómo defenderse. Igualmente, hermanos, por ejemplo, los venados, los ciervos, ellos tienen la manera de defenderse, y la otra es que son muy rápidos. Por ejemplo, y hay otros animales, casi todos tienen la manera de defenderse. Aún las abejas tienen sus alas como defenderse, pero las ovejas no. Es decir, por eso cuando viene el lobo se las hace, las trasquila, es decir, las dispersa, y pues son comida fácil para él. Entonces aquí tienen esas cualidades, es decir, que no tienen manera como defenderse del peligro. También para la oveja no pueden ni ayudarse a sí misma. Por ejemplo, cuando una oveja cae en un pequeño hoyo, en un pequeño fango, no hay manera como se salga, porque no pueden ni ayudarse a ellas mismas. Entonces aquí, hermano, el Señor está enseñándonos lo frágil que nosotros somos, es decir, lo sensible, podría decir en esta parte, lo vulnerable que somos ante el peligro. Entonces, por lo tanto, las ovejas necesitan que el pastor esté el 100% cuidando de ellas, porque son muy delicadas. Igualmente con comer algún pasto o beber un agua que no esté en buenas condiciones, se enferman. Entonces son muy delicadas. Por lo tanto, por esa razón necesitan estar siendo cuidadas, hablando literalmente, trayéndola a la vida espiritual. También es igual, nosotros necesitamos ser guiados con la palabra. Nuestro pastor, igualmente el Señor sea guiándonos con su Espíritu Santo y con su palabra como nuestro buen pastor. Entonces son algunas cualidades. Otra de las cualidades que tienen las ovejas es que se pierden fácilmente, es decir, necesitan escuchar la voz o los golpes del cayado del pastor. Ellas lo escuchan y lo siguen, la voz, o siguen los golpes del cayado en las piedras. Entonces las ovejas se pierden fácilmente, necesitan ser guiadas y cuidadas todo el tiempo, es decir, necesitan un cuidado muy especial. Y por eso el Señor, creo que Él nos compara a los creyentes con las ovejas para mostrarnos. Es decir, que necesitamos los cuidados del Señor siempre, porque hay un enemigo que quiere devorarnos. Entonces, otra de las cosas es que las ovejas no ven más allá de 3 a 4 metros, según los estudios demuestran eso.
En otras palabras, resumimos que son de vista corta. Igualmente, Jesucristo aquí, hermanos, está utilizando las características de las ovejas para mostrarnos lo vulnerable e indefensos que somos ante el peligro. Entonces, por lo tanto, necesitamos, hermanos, el cuidado del Señor siempre. ¿Por qué muchas veces como oveja nos golpeamos o el pecado nos hace daño? Es porque algunas veces consideramos que nosotros podemos solos, pero en realidad no podemos solos. No podemos guiar nuestra vida solos, en buenos pasos, en buenos caminos, porque nuestra tendencia o nuestra hacia el pecado. Entonces, es una de las cualidades acá que tienen las ovejas. Entonces termina el versículo diciendo acá, el versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces Jesús termina diciendo acá, hablando acerca de las características y también de lo sabios que son las ovejas. Y tienen un oído muy bueno. Entonces, otra de las cosas, en el versículo 7, vaya conmigo, nos está enseñando el Señor otro pasaje. Dice el versículo 7, y aquí cambia un poco. Dice, volvió Jesús pues, es decir, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta. Aquí cambia ya. Es decir, primero se presenta que Él es el pastor de las ovejas, como el buen pastor de las ovejas, es decir, el único que puede cuidar, hablando en el sentido espiritual, la vida espiritual, y puede guiar a las personas hacia el Padre, y puede darle salvación a las personas. Y aquí Él se presenta también como la puerta. Y vea que esta es una alegoría, cuando Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces está diciendo que Él es la única puerta que puede darnos salvación. Hay otras puertas, pero que esas puertas no llevan hacia el cielo. Por ejemplo, hay unas puertas que solo más pueden llevar a la consolación. Hay otras puertas que llevan a la condenación. Pero, por ejemplo, la religión no puede salvar a las personas, tal vez consolarlas sí, pero el Señor está diciendo acá que Él es la puerta. Significa que hay otras puertas, pero no llevan hacia salvación. Entonces, la puerta de que Él está hablando aquí, está hablando de la puerta que conduce hacia el cielo o en el cual hay salvación. Entonces aquí cambia, lo que decía, cambia la metáfora, que Jesús mismo se ve como la puerta. Es decir, el único acceso hacia el cielo o hacia la salvación es a través de Él. Es decir, también declaró su derecho exclusivo de permitir la entrada a las ovejas. También Jesús es la puerta de la salvación. Vean que aquí, cuando Él dice, yo soy la puerta, se está refiriendo que Él es la puerta de la salvación para judíos, igualmente para gentiles. Aunque directamente aquí está tratando a los judíos, pero también más tarde Él se está refiriendo aquí a los gentiles, refiriéndose a lo que iba a pasar con la iglesia más tarde, lo que Él está ofreciendo. Entonces el significado más lógico aquí es que los que vinieron antes de Jesús declaraban ser el único camino de entrada al cielo, pero esto era falso, porque el único es el Señor Jesucristo, la única puerta. Entonces esto nos enseña, hermano, que la religión, igualmente a los otros caminos que hay, que según todos los caminos llegan a Dios, eso no es cierto. Vean, esa es una mentira. Entonces, la siguiente. Primero vemos, el buen pastor Jesucristo dice que en las ovejas, los que son de Él le escuchan. Segundo, Él está diciendo que da las características de las ovejas. Y luego vemos que Él dice que es la puerta de las ovejas, es decir, de los judíos, igualmente de los gentiles. Pero aquí también va a hablar acerca del contraste entre el buen pastor
y el asalariado. Es decir, y esto también es muy importante aún en nuestros días. Ahora se introduce otro contraste entre el buen pastor y el asalariado. Vaya conmigo en el versículo 10 en adelante. Dice el versículo 10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, hermanos? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Que Él es el que cuida la oveja. Que Él es el que cuida las ovejas. Que hay otro pastor. Sí. Que no quiere cuidar a la oveja. Pero allí, ¿a quién se está refiriendo? Ahí se está refiriendo a los religiosos, porque es el contraste que hay con el capítulo 9. Se está refiriendo a los religiosos porque ellos, por ejemplo, aquí está diciendo se está refiriendo al asalariado, es decir, al que no le interesan las ovejas porque él tiene otras prioridades, es decir, su prioridad aquí es su salario, sus beneficios. Él no está dispuesto a sacrificarse por las ovejas, y esto es lo que estaba haciendo los fariseos y los escribas y los sacerdotes con el pueblo. Ellos no estaban dispuestos a sacrificarse por las ovejas. Entonces, por eso el Señor Jesucristo acá, Él dice, ¿por qué no están dispuestos a sacrificarse? Es porque no son de ellos las ovejas. Es decir, ellos únicamente buscan su beneficio, y en este caso, Él es asalariado, es decir, busca su propio beneficio, no el de las ovejas. Es decir, en otras palabras, Él cuida de las ovejas, o Él hace su turno de estar ahí por la oveja, no porque Él ame las ovejas, o porque Él quiere cuidar. Él está ahí por un interés, por un salario, dice el pasaje aquí. Porque cuando ve el peligro, Él huye de las ovejas. Refiriéndose ahora al Señor Jesucristo, Él dice que Él es el buen pastor, y que el buen pastor, el cual es el dueño de las ovejas, dice que pone la vida por las ovejas. Pero el asalariado, el religioso, el que no le importan las ovejas, él huye cuando ve el peligro, es decir, no cuida de las ovejas. Entonces, desde el capítulo 9, para poder comprender ese capítulo 10, tenemos que leer el capítulo 9 para ver el contraste que hay entre los malos pastores, los fariseos que estaban expulsando al ciego de la sinagoga y de todas las tradiciones por haber puesto su fe en Cristo y por decir que Jesucristo había hecho el milagro de sanidad, y el contraste entre esos malos pastores y el buen pastor que estaba cuidando de las ovejas y a quienes las ovejas le estaban siguiendo. Entonces, el asalariado aquí está refiriéndose igualmente a los religiosos de ese tiempo y de este tiempo también. Podemos hacerle aplicaciones, porque cuando no hay un interés en las ovejas, es decir, las ovejas sufren porque no hay una buena enseñanza, porque no hay un buen pasto, porque no hay interés en la vida espiritual de las ovejas. Entonces quienes sufren son las ovejas y están desprotegidas, o en otras palabras, están sin una buena dirección, que es lo que el Señor Jesucristo está enseñando aquí. Él les dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen, porque Él está dirigiendo sus ovejas. Además de alimentarlas con buen pasto, Él está cuidando de las ovejas, de los peligros que enfrentan las ovejas. Entonces, aquí específicamente se está refiriendo a los líderes religiosos. Bien. Jesús, ahí podemos comparar que el buen pastor, si ponemos un asalariado hay pastores que verdaderamente velan por el rebaño, ¿verdad? O sea,
Sí. Y el asalariado, si se enfermó uno, hay que se muera, si se fue, que se vaya, no lo va a buscar. Sí, porque es lo que Lo le que le importa. interesa es que el cheque del mes, fin de mes esté allí. Podría ser una buena aplicación para este tiempo. Lo que le interesa es quitarle la lana a la abuela. Quitarle la lana. Exactamente. Y yo creo que aquí, hermanos, Puede ser una aplicación, ¿verdad? sí, Así, ya viéndolo. sí, hermano. Y es una buena aplicación. Y le diría, porque aquí casi es similar, lo que estaba pasando allá es similar a lo que está pasando hoy en nuestros días. Por ejemplo, hay personas que son pastores, pero no son llamados al ministerio pastoral. Son pastores porque ellos quieren vivir bien. Y el ministerio pastoral no es para hacer dinero. El ministerio pastoral es una vocación dada por el Señor para ejercerlo dentro de la congregación. Entonces, en este caso, esto, ojo, no estoy diciendo que al pastor no debe de pagársele o no tener un salario, ¿vea? O no reconocer su trabajo, porque si no lo hacemos, también la iglesia o nosotros estamos cayendo en un error, porque el Señor está diciendo que el obrero también es digno de su salario, de su sustento, ¿verdad? Pero tampoco, el problema aquí son los abusos. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, el problema no es el que se le pague, sino el problema es los abusos que muchas veces, o que hay pastores que golpean al rebaño para que suelte la leche. Porque les exigen, ¿verdad? Les exigen así. Les exigen. Entonces, y no, hermano, yo creo que nosotros, cada uno de nosotros debe de dar conforme lo que el Señor le ha provisto. Si no le ha provisto el Señor, ¿de qué vamos a dar? No vamos a dar lo que no tenemos. Vamos a dar lo que el Señor, de lo que el Señor ya nos dio. Vea, entonces, y no nos vamos a dar porque aquí se nos está presionando, o porque un líder, o porque el pastor se nos está obligando. Vamos a dar porque tenemos un compromiso con el Señor y conocemos la Escritura. Vea, entonces, aquí lo que estaba pasando es que los fariseos y los religiosos se estaban beneficiando del pueblo. ¿Cómo que se estaban beneficiando? Sí, porque el pueblo pagaba un impuesto por el templo cada año. Entonces el pueblo pagaba los impuestos para que ellos pudieran funcionar como ellos daban sus ofrendas también en ese tiempo. Entonces Jesús lo que está diciendo aquí es que está exponiendo a los malos pastores que eran los fariseos y diciendo, ¿por qué razón? Y vean cómo el Señor está haciendo, presentándose aquí, porque Él es el verdadero pastor de las ovejas, el cual vino y dio su vida por las ovejas. Vean, entonces, el buen pastor está dispuesto a sacrificar su vida, su familia por las ovejas, ya haciéndole aplicaciones en nuestros días. Yo creo, hermanos, que en este caso voy a hablar de acerca de la iglesia donde yo estoy. Aquí no para hacer sentir mal a nadie en ningún momento. Nuestro pastor trabajaba. Él era un carpintero. Trabajaba, pero tenía que salir de San Antonio o de Austin los viernes o los domingos para estar, ya casi llegaba a la hora de la predicación, a las 9 de la mañana, llegaba el primer servicio, luego a las 11 el otro servicio. A veces manejaba toda la noche, o a veces en la madrugada para llegar a ese tiempo, porque tenía que entregar sus trabajos. Entonces llegó un momento, la iglesia era pequeña, pero llegó un momento que la iglesia pues creció. Entonces la iglesia, los líderes, se tomó la decisión de hacerle la propuesta a él, que pues el salario que él tenía en su trabajo, que la iglesia se lo iba a pagar y que se dedicara a la iglesia. Es decir, fue un acuerdo entre él y los líderes, y la iglesia lo aprobó esto. Entonces fue la manera como nosotros lo hacíamos, porque él seguía trabajando, pero se estaba descuidando de la iglesia. Esa es nuestra situación. Entonces, cuando él dejó de trabajar, empezó a trabajar con células, y pues la iglesia ahora es
ha crecido mucho. Entonces, porque se enfocó en la iglesia. Tiempo completo. Tiempo completo. Y la iglesia, hermanos, al principio yo les he comentado que estábamos en números rojos, porque estábamos pagando el terreno y pagando otras cosas, pero llegó un punto de que pues no se podía. Entonces, él todavía trabajaba. Entonces, cuando ya él se vino a trabajar solo con la iglesia, ya nunca más volvimos a tener números rojos en las cuentas de la iglesia. Entonces, pero fue una decisión que él tuvo que tomar. Le tomó a él 3 meses tomar esa decisión, porque él seguía trabajando, pero no había visita a los hermanos, no había visita a las nuevas parejas que llegaban, las familias llegaban y se iban, porque pues los líderes sí, nosotros íbamos, pero lo que la gente quiere ver es al pastor. Entonces nosotros hicimos ese cambio y gracias a Dios, vea, funcionaba muy bien, trabaja muy bien. Entonces, pero fue una decisión. Estamos de acuerdo que puede pagarse, el pastor dice puede hacer, pero también deben de haber esa dedicación. Vea, el punto aquí son los abusos. Los abusos, por ejemplo, hoy en nuestros días, ¿cómo el salario de un pastor aquí lo aprueban? De acuerdo al nivel de la economía de cada uno de los hermanos. Es decir, que el pastor debe dar de acuerdo al nivel de lo que ganan también los hermanos. Es decir, no va a ser algo exorbitante comparado a los salarios de los hermanos. Entonces, en algunas congregaciones lo hacen así. Es decir, el pastor gana casi similar a los salarios de los hermanos de la iglesia. Vea, entonces, y hay una dedicación, pero es un acuerdo entre el pastor y la iglesia. Y los frutos son más, porque el pastor tiene tiempo para estudiar, tiene tiempo para enseñar, para visitar, para orar, para poder traer proyectos a la iglesia, poder dedicar tiempo a la iglesia, poder traer estudios a la iglesia, poder preparar a la iglesia. Entonces, todas esas cosas. Entonces aquí, el Señor lo que está haciendo es que está diciendo a ellos que ustedes han descuidado las ovejas se han perdido, no hay una visión para el Señor, sino su visión son otros, el poder, sus tradiciones y no las ovejas. Entonces, lo que está haciendo el Señor está enseñando quién es el buen pastor. Entonces, es muy delicado esto, porque también puede usarse. Por ejemplo, yo escuché a un predicador un día ahí en El Salvador. Escuché que él decía que el pastor debe vivir por fe. Hermano, sí, pero cuando está refiriendo a la fe, pero dice Santiago, que si nosotros le decimos al hermano andados y calentados, pero no le damos lo que necesita, entonces nuestra fe o lo que nosotros profesamos, entonces eso está muerto, porque no hay acciones. Entonces, si yo proclamo mi fe, pero no lo muestro esa fe en las obras, entonces él está diciendo, pues su obra es muerta. Entonces, él decía, el pastor debe de vivir por fe. Es decir, todos los hermanos, su familia están bien, pero el pastor debe de ser la más... No, hermano. Yo ya tengo mis añitos, ¿verdad? Pues yo desde que yo me acuerdo, siempre estuve en la iglesia. Mi padre era diácono y diaconisa de la iglesia, y en ese tiempo, hermano, en mi pequeñez que yo tenía, yo pude ver eso, hermano. Muchos pastores no trabajaban, se dedicaban a orar, a ayunar y a cuidar sus ovejas. Y la iglesia,
Sí, el punto era la dedicación, vean. Nomás que ya no me pagaba renta. Sí. No era pastor a tiempo completo. Sí, sí, hermano, pero allá el sistema, vea, no, allá no hay dinero, podríamos decirlo, pero sí hay víveres, vea, hay de lo que cosechamos. Entonces no podíamos aportar económicamente, pero sí podíamos aportar, vea, lo que podíamos, vea. Entonces era la manera como se le ayudaba al pastor. Y ese sistema, yo crecí con ese modelo, vea. Pero aquí ya pues es muy, muy diferente. Pero el punto es la dedicación. Era muy, muy, muy buenos frutos, ¿verdad? En ese tiempo. Dígame. Pero el pasaje de acá está enseñando que va a confrontar a los fariseos, ¿no? Sí. En todo caso, no sería aplicable para el pastor, para nuestros tiempos. En este tiempo, hermanos, pueden hacerse las aplicaciones. Porque pues, no hay ningún pastor que dé su vida por ninguna oveja. No, pero el pastor del que está hablando aquí, Entonces, él sí, está hablando tajantemente que él es el buen pastor. sí, Y él da su vida por los ovejas. sí. ¿Verdad? No sé. No, hermano, en sí no va a morir por la iglesia, ¿verdad? Porque eso no. Pues, al aplicarlo así, Sí, tendría pero no es una aplicación literal. Vea, aquí la aplicación que le podemos dar es el sacrificio que el pastor hace por dedicar su vida al servicio de la obra del Señor. Ajá, esa es una aplicación. Sí, que como dice usted, ¿verdad? Que nadie da la vida a ningún pastor. Y no estoy hablando porque yo no tengo nada, vengo a la iglesia y el hermano, él tiene su trabajo, él no, ¿verdad? Ujú. Pero las cosas que se están viendo, que muchos pastores ahora ya no están pastoreando a sus ovejas, no que están enriqueciéndose. Ujú. O sea, ya no son las que lo que Jesús predicaba, ¿verdad? Los que daban, ya no es eso, ahora ya no se dedican al pueblo, como decirle, a instruirlo, se dedican a sus beneficios, Sí. tal igual por los tiempos de antes. Ese es el punto, vea, el punto. Es que no estaban buscando sus beneficios. Vea, aquí yo yo quiero que lleguemos al punto de venir a aplicarlo aquí en la iglesia. Nomás estamos haciendo una aplicación, vea, pero no lo estamos aplicando a la iglesia acá. Estamos haciendo una de las aplicaciones que se podría hacer. Vea, el pastor, hermano, sacrifica muchas veces su familia, se sacrifica a él por la iglesia. Vea, pero no al punto de que va a entregar su vida por la iglesia, pero sí hay un sacrificio. Se puede hacer una aplicación, pero no literal. Vea, no literalmente como que físicamente él va a entregar su vida. Vea, Jesús se está poniendo aquí como el buen pastor o como un modelo a seguir como el buen pastor que él es. Porque Jesús, el que mayor nos enseñó acerca del pastorado, es él. El Señor Jesucristo, cómo debe de hacerse el ministerio pastoral. Pablo nos enseñó también, Pedro también, pero el Señor es como el ejemplo a seguir cómo deben de vivir o cómo debe de hacerse el ministerio pastoral, en este caso. Pero si la aplicación se está refiriendo a aquel tiempo, se está refiriendo a los fariseos, sí, pero la aplicación para en estos días, no literalmente se la vamos a hacer a la iglesia, ¿verdad? Pero sí podemos hacer aplicaciones, ¿verdad? Ese es un punto. Entonces, pero continuamos, hermano, con la siguiente, ya el tiempo, ya estamos avanzados, iniciamos tarde. Entonces, la primera cualidad del pastor es la disposición a sacrificarse por las ovejas. Según lo que está enseñando aquí, es la primera disposición, es la cualidad. La segunda es que bien ha prometido antes dar su vida a otros. Jesús habla de dar su propia vida. Él habiendo prometido dar vida abundante a otros, dice que el que viene a él tiene vida eterna y que va a tener vida abundante.
Él más tarde está diciendo aquí en este pasaje que Él va a dar su propia vida por las ovejas. Y Él estaba hablando ya aquí acerca de su muerte o del tiempo que Él estaba próximo a llegar. Entonces, Él dice que Él promete a las ovejas dar vida abundante, aunque Él mismo está dispuesto o que Él va a sacrificar su vida por ellas. Refiriéndose a la muerte en la cruz. Entonces aquí nos está enseñando y termina acerca de eso. Entonces repetimos rápidamente, hermanos. Aquí nos está describiendo este pasaje. Primero, que Él es el buen pastor. Que Él es el buen pastor. Segundo, nos está haciendo énfasis que Él entró legalmente por la puerta del redil. Luego nos está enseñando que él es la puerta, es decir, que no hay otra puerta. La única puerta de la salvación para los griegos y los gentiles es Él. También hemos visto la diferencia entre el buen pastor y el asalariado. Entonces, esa es la diferencia. No es problema, repito, darle un salario al pastor. Debe de dárselo, porque la Biblia enseña que el obrero es digno de su salario, digno de su sustento. Entonces, pero también está refiriéndose que debe de haber un cuidado, es decir, debe estar dispuesto a hacer la labor a la cual se le ha llamado. Y siguiente, y vamos a ir cerrando con Lucas capítulo 10. Esto ya lo hemos visto, solo vamos aquí lo vuelve a tocar el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 10. Se está refiriendo, ya esta es la comisión. Mateo presenta que el Señor envía a 12 de sus discípulos, pero Lucas aquí en el capítulo 10 está hablando acerca de 70. Y son las mismas características. Vaya conmigo. Y dice la Escritura aquí en Lucas 10:1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. A nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, permaneced. Primeramente, decid paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y no os reciben, comed todo lo que os pongan por delante. Y dice: sanad enfermos, y continúa diciendo. Entonces aquí el Señor le está dando, si usted va al capítulo 10 de Mateo, vaya conmigo, y le hacemos una comparación. Vean, capítulo 10 y versículo 1 dice: entonces llamó Jesús a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y vaya al versículo 5, dice: y a estos 12 envió Jesús y les dijo, y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. No probáis ni de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces, vean que aquí mandó a los 12,
Pero aquí en Lucas capítulo 10 dice que mandó a 70. Entonces se considera que da las mismas instrucciones, los números son diferentes, es la diferencia, y les manda que cuando vayan por el camino no saluden a nadie. Se está refiriendo que no vayan con los saludos tradicionales, porque la urgencia del mensaje, y eso lo decía la vez pasada, era inminente, es decir, tenía que llegar rápido el mensaje. Él los envió a estos 70, dice de 2 en 2, 35 parejas, de 2 en 2, para predicar a la ciudad. Y les dio instrucciones, cómo lo debían de hacer, les dijo que de todo lo que les den, que coman. Entonces, más de 12 personas seguían a Jesús, ahora designa un grupo de 70. Y vean que estos discípulos no poseían calificaciones únicas, es decir, no eran los mejores educados, ni los más capaces, ni los de más alto nivel social. Estos eran seguidores de Jesús, y Jesús les dio la comisión, o los comisionó para que fueran delante de él a las ciudades, a todas las ciudades, a enseñar y a compartir acerca del reino con la comunidad y pues con la ciudad. Entonces, y preparando a los corazones de la persona, porque Jesús iba a pasar por ahí y él iba a enseñar. Lo que los capacitó para su misión fue el conocimiento del poder de Jesús y su visión para llegar a toda la gente. Y esto es muy importante. Lo poco que conocían de Jesús y la visión que Jesús tenía, que transmitió a ellos, fue parte de lo que les motivó para poder, o los capacitó para esta misión. Porque iban, hermanos, dice la Escritura aquí que los envió como ovejas o como corderos en medio de lobos, refiriéndose a los diferentes ataques que iban a haber en contra de los discípulos. Entonces, la misión de los 70, Jesús envió de 30 en 30. Jesús dijo que aceptaran la hospitalidad cortésmente, porque su tarea lo calificaba para ello. Es decir, Él les dice que el obrero es digno de su salario. Allá dice que el obrero es digno de su sustento. Vean, entonces, refiriéndose aquí Jesús a la labor que ellos iban a desempeñar, igualmente, hermanos, es la labor que cada uno de nosotros debemos desempeñar hoy en día. Es la predicación del Evangelio, y el propósito aquí es ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, Él estaba preparando al pueblo para que pudieran recibir el mensaje del reino, el mensaje del Evangelio del reino, para que ellos pudieran ser salvos. Entonces, cuando Jesús va y les enseña, ellos ya habían despertado un interés con relación a Jesucristo. Entonces Jesús les da 2 instrucciones. Las 2 instrucciones que les da, que coman de todo lo que les pusieran por delante, y pues que lo aceptaran con hospitalidad y sin críticas. Es decir, que lo recibieran con buen gusto. Igualmente, la otra instrucción que les da es que sanen los enfermos. Entonces, son instrucciones que el Señor le da a sus discípulos con el propósito de preparar a su pueblo para el mensaje del Evangelio. Entonces, la labor que nosotros ahora tenemos es similar. Es decir, como ovejas del Señor, tenemos una gran responsabilidad y una gran misión. Hermanos, un día nosotros vamos a estar ante la presencia del Señor. Y una de las cosas que el Señor nos va a preguntar, según la Escritura, es cuántas personas nosotros llevamos para Él. ¿Cuántas personas ganamos para Él? ¿O a cuántas personas nosotros le presentamos el Evangelio? Es una de las preguntas, creo que más importante, o una de las cosas que van a estar presentes el día que estemos delante de la presencia del Señor. Imagínense que le digamos al Señor, pues, a nadie. O yo no predicaba. Entonces, quizás usted, hermano, no predique, no se agarre a andar con una bocina, o hay una persona que usted conozca, compártale. Pero una de las maneras como usted puede compartir es con su testimonio. Ese es un mensaje muy poderoso, ¿verdad?, de la transformación que Cristo ha hecho en su vida. Eso es muy grande
Y eso impacta más que las palabras, sus hechos, sus frutos, que son frutos que son dados por el Señor y que se reflejan en la vida del Señor en nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos también una gran labor, ir y predicar el Evangelio. ¿Comentarios? ¿Pensamientos? ¿Algo que quieran aportar a la clase? ¿Está bien? Amén. El tema anterior, lo recalco, el tema anterior acerca de la administración es de acuerdo al tema, no el propósito de incomodar a nadie. Es de acuerdo al tema y pues lo hacemos con mucho cuidado. Así es que vamos a quedar hasta aquí, hermanos, y vamos a entrar. Ya las gorditas ya llegaron, dice la hermana. No, hermana, perdón.